Bueno chicos, en este vídeo les voy a resumir cómo vamos a agregarnos en los grupos de Facebook y cómo debemos hacer las publicaciones, y pues adicional les voy a hacer unos tips de sobre qué tienen que tener en cuenta a la hora de publicar en Facebook y de agregarse a los grupos. Entonces, yendo al grano, ingresamos a Facebook y supongamos que ustedes quieren publicar en un grupo X. Entonces vamos a buscar Agua Azul. Agua Azul es un municipio que queda en el Casanare, ¿sí? Entonces aquí les va a aparecer esto y vamos aquí donde dice grupos. Esperamos un segundo que cargue y vamos a unirnos en aquellos grupos que tengan de 15.000 miembros en adelante. Ojo, de 15.000 miembros en adelante. Entonces vamos aquí, nos unimos, le damos unir. Acá se me fue uno de 6.2 mil. Vamos a cancelar la solicitud porque es un grupo muy pequeño, no nos sirve. Este tampoco nos sirve, 3.4, 5.900. Bueno, aquí nos apareció uno de clasificados Bucaramanga, también igual nos sirve, aceptamos las condiciones del grupo y nos vamos uniendo. Esto lo vamos a hacer, vamos a agregarnos a 15 grupos diarios, ¿sí? Esta es una tarea que tenemos que hacerla todos los días. En especial esas personas que tienen Facebook nuevo o que quieren trabajar desde un Facebook nuevo, o que su Facebook no tiene grupos, tiene 0 grupos. Es importante que todos los días, eso es tarea de todos los días, no se van a demorar ni 5 minutos agregándose a 15 grupos todos los días, pero la condición es esa, que sean grupos de más de 15.000 miembros. Hay algo que yo quiero que tengan presente a la hora de que ustedes se vayan a unir a los grupos, y es lo siguiente: no es lo mismo que ustedes se agreguen a grupos de ciudades principales o de ciudades conocidas o de ciudades a que ustedes se agreguen a grupos de pueblos o municipios. Hay que tener en cuenta esto porque resulta que si ustedes se van a agregar a grupos de un pueblo, entonces por ejemplo busquemos un pueblo acá que queda al norte de Santander, un municipio que se llama Villa del Rosario. Es un grupo en el que muy posiblemente la mayoría de los grupos van a ser grupos de 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 miembros. En este caso nos sirve agregarnos a esos grupos porque hay que tener en cuenta que es un pueblo que es pequeño, que no tiene muchos habitantes, ¿sí? Obviamente existe la excepción en que de pronto van a encontrar algún grupo de más de 15.000 miembros. Obviamente se van a agregar a ese grupo, pero cuando ustedes se van a agregar a pueblos o a municipios deben tener presente esto. Otra cosa importante es no caer en el error de entrar a publicar como hace todo el mundo en la ciudad, en ciudades principales, ¿sí? Como por ejemplo que todo el mundo de una llega es a agregarse a los grupos de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, a ciudades principales que todo el mundo ya conoce que existen, y bueno, a todo el mundo vas a agregarse a los grupos de esas ciudades y a publicar lo mismo en los mismos grupos. No, no caigan en ese error. Obviamente sí se pueden añadir a grupos de esas ciudades, sí, de ciudades principales, pero tengan en cuenta que existen pueblos, y hay algo importante que quiero que tengan presente, es que ustedes deben de no solamente agregarse o caer en el error que caen todos de que es vamos a agregarnos a los grupos y todos vamos a Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali, a ciudades principales, lo que todo el mundo ya conoce. Eso obviamente sí se pueden agregar a esos grupos, pero tengan presente que existen aledaños a esas ciudades, hay pueblos, hay municipios en donde ustedes se pueden agregar, y créanme que de ahí les va a salir muchísima más gente que inclusive en las ciudades principales, ¿sí? Eso es importante y fundamental que lo tengan en cuenta. También deben tener en cuenta que dentro de las mismas ciudades hay grupos. Por ejemplo, una ciudad tan grande como Bogotá no solamente tiene grupos de clasificados Bogotá, empleo Bogotá, etcétera, sino que también hay grupos
por decir de la parte de Kennedy, de Osa, no sé, por ejemplo, Ciudad Verde, ¿sí? Que son, que son como una especie de pueblos, municipios, localidades que existen dentro de la misma ciudad y que también son grupos a los que ustedes pueden agregarse y de ahí también les va a salir muchísima gente. Es importante que tengan presente esto. Entonces, bueno, ya saben cómo se van a agregar a los grupos, ya saben cuál es la tarea todos los días, ¿sí? Aquí yo me estoy agregando a grupos de 7.000 personas porque Villa Rosario pues es un pueblo que es pequeño. Aquí podemos ver que hay un grupo, hay dos grupos grandes de más de 40.000 miembros, pero el resto son, como yo les decía, grupos con miembros de pocos miembros, ¿sí? En algunas ocasiones les va a aparecer esto, obviamente tienen que responder, lo exigen. Y de ahí para allá lo que tienen es que tener paciencia y esperar a que a ustedes los acepten en esos grupos. Mientras tanto, todos los días, absolutamente todos los días, tienen que agregarse a los grupos tal y como se los acabo de explicar. Ahora bien, a la hora de publicar, ¿qué es lo que... Pausémoslo. Ahora bien, a la hora de publicar, ¿qué es lo que yo les sugiero que deben hacer? Aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a publicar en un grupo, vamos a grupos. Aquí vemos que tengo una solicitud pendiente. Aquí ya hay un grupo donde soy miembro. Entonces vamos a este grupo de Cambalaches Cúcuta. Para publicar siempre vamos a ir a la opción donde dice conversación. Nunca vamos a ir donde dice que vende, sino vamos a publicar es como conversación. A veces va a aparecer ahí como lo están observando a su izquierda, a veces les va a aparecer debajo de donde dice que vendes, a veces les va a aparecer a la derecha o mueven esto y buscan donde dicen conversación. ¿Listo? Entonces van allí y lo que deben hacer, o lo que yo les digo, es que hagan caso omiso a los ejemplos de las publicaciones que se encuentran en la plataforma, ¿sí? ¿Porque hay que hacer caso omiso? Porque esas publicaciones o esos ejemplos de publicaciones son ejemplos que, que se crearon en el año 2018. Y como se crearon en el año 2018, pues servían para esa época. De allá hasta acá ha pasado mucho tiempo y pues las cosas han cambiado, las personas son cambiantes y más con este año. Entonces, ¿qué les sugiero yo que no hagan? Nunca publiquen los ejemplos que están en la plataforma, eso no les va a servir. Nunca coloquen imágenes de personas con dinero, nunca coloquen imágenes de personas con el logo de Libertad Financiera. Nunca publiquen diciendo que esto es trabajo con libertad financiera, porque sencillamente las personas tienen la percepción, gracias a la mala información de los medios de comunicación, de que todos los trabajos de marketing digital son estafa o son cadenas o son pirámides, cuando en realidad no lo son, porque las personas no lo tienen claro. Entonces, para llamar la atención en las publicaciones no existe un script, no hay algo que esté descrito que diga, mira, tienes que publicar así tal cual al pie de la letra que te va a servir, no. Ustedes deben de ser muy creativos con las publicaciones. Yo les sugiero que sea una publicación algo muy tipo spam, algo muy llamativo, corto de leer, porque a las personas, y me incluyo, nos da pereza incluso leer un mamotreto, así sea que estén ofreciendo trabajo y lo necesitemos. Entonces a todos nos da pereza hacer eso, entonces tiene que ser algo corto, algo breve, algo muy fácil de entender y algo muy llamativo. Lo primero que yo les sugiero es que en la publicación coloquen un fondo de color, así como está acá, un color moradito, amarillo, verde, rojo, lo que ustedes quieran, pero que tenga un fondo de color. Y algo en la publicación muy sencillo, como por ejemplo, atención, se requiere personal, trabajo desde casa, pagos semanales de tanto. Sí, así súper sencillo. Para mayor información, comunicarse al número de WhatsApp, número tal, y pare de contar. Otra cosa importante, nunca vayan a colocar en sus publicaciones el enlace para que las personas ingresen directamente al WhatsApp. Ya más adelante les voy a decir por qué, pero nunca. Siempre es importante que se tomen la tarea de que ustedes escriban el numerito, que se comuniquen al WhatsApp número tal, pero nunca colocar el enlace.
En primera entrada, porque cuando tú colocas enlace en alguna publicación, Facebook te va a bloquear. Entonces, no queremos que pase eso, porque es una de nuestras herramientas de trabajo. Entonces, por eso no lo deben hacer. Y ya en el siguiente video que les voy a enviar, les voy a explicar, bueno, van a entender por qué no se deben colocar enlaces para que la gente ingrese directamente a su Facebook. Eso es todo, muchachos, eso es todo lo que les quería enseñar por el momento. Aplíquenlo y verán que les va a dar muchísimos resultados. Y bueno, chicos, básicamente así de sencillo es que se agregan a los grupos en Facebook. Solamente deben seguir esas recomendaciones. Así se debe publicar. Como les decía, no hay un script, no hay algo que yo les pueda decir. Tienen que publicar así, que así, sí o sí les va a llegar gente. No, pero sí les debo decir que sigan los tips que les di. Sean súper creativos en sus publicaciones. Ya saben, algo que sea súper como spam, pero tampoco que sea fake. No vamos a llenarnos de mentiras en las publicaciones, obviamente. Entonces básicamente es eso. Ya les estaré pasando el próximo vídeo donde ya voy a entrar a WhatsApp a decirles, bueno, el por qué no deben colocar su enlace de WhatsApp en las publicaciones para que lo entiendan bien, y cómo es el manejo que se le da a las personas que nos escriben en WhatsApp y cómo se hace el trabajo por WhatsApp, ¿vale? Paz.